Cuando uno empieza a crecer y empieza a llevar cargas y responsabilidades y empieza a darse cuenta de los peligros que hay afuera y de las situaciones difíciles y empieza a experimentar el dolor de esta vida, despierta a esta realidad. El mundo no es un lugar fácil. En el mundo hay dolor. Hay muchas clases de dolor. Y no todos lo experimentamos en el mismo grado, pero todos tenemos que lidiar con el dolor de esta vida. Y parte de poder vivir esta vida de una forma que honra al Señor es aprender a lidiar con el dolor y el sufrimiento. Tratar mal el tema del dolor y el sufrimiento van a traer muchas consecuencias a una vida que va a volverse inefectiva y que va a tropezar y que va a tender a mirarse con autocompasión y a verte como la víctima de este mundo y a retraerte en cobardía, en autopreservación. Te van a volver resentido, rencoroso, o van a llevarte a buscar consuelo en el lugar equivocado. Y cuando intentes buscar en ese lugar, vas a crear toda clase de ídolos que van a llevarte al pecado y a la destrucción. Entonces, la forma como vos lidies con el dolor y la dificultad es clave para que esta vida pueda terminar con gozo, llena de la bendición de Dios y llena de fruto. Entonces, leer estos pasajes no tenés que verlo como un tema monótono y repetitivo, sino como la gracia del Señor que te está dando una guía para cómo terminar bien. Y lo escribe un hombre que ya transcurrió suficiente tiempo en su vida, no sabemos a qué edad escribe el Salmo, pero suficiente como para entender a dónde está el recurso para su alma en medio del dolor. Y en la estrofa que vamos a leer ahora, vuelve a hablar acerca de sus enemigos, vuelve a hablar acerca del sufrimiento, pero enfoca un concepto, un tema, que es el lugar que tiene la memoria en esta lucha con la dificultad. Y cómo la memoria va a incidir en poder traer el fruto que tanto necesitamos cuando estamos enfrentando la dificultad. Así que el título de la predicación de esta mañana es El resultado de la memoria para el Hijo de Dios. El resultado de la memoria para el Hijo de Dios. Y vamos a leer del versículo 49 en adelante. Dice así: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y aguardé tu ley, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vos notás la repetición del concepto de acordarse. Arranca el versículo 49 con acordarse, el versículo 52 de nuevo, me acordé, versículo 55, me acordé. Todo este pensamiento está empapando toda esta estrofa de la memoria. Y vamos a ver tres conceptos en los cuales podríamos dividir este salmo, que nos van a mostrar cómo la memoria va a incidir en la vida de un hombre angustiado para poder traer las verdades y afirmar su corazón y prepararles para enfrentar esa dificultad. Así que en primer lugar, en la aflicción, reconoce que Dios recuerda y recibe en esto consolación. En la aflicción, reconoce que Dios recuerda y recibe en esto consolación. El primer concepto del recuerdo, del que va a hablar el salmista, va a ser dado en el contexto de una oración, un pedido que él le va a hacer a Dios. Y como pasó antes, el salmista de nuevo va a usar el imperativo, pero en el sentido de clamor, de dependencia del Señor, no de orden.
Y él está pidiendo a Dios esto: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Esta expresión, la palabra dada a tu siervo, es una expresión que está haciendo referencia a promesas, a pactos que Dios había hecho. Y aparece muchas veces este mismo término en estos contextos, en Dios prometiéndole cosas a sus hijos. Y es interesante cómo el salmista está tomando las promesas que las escrituras registran al pueblo de Dios y las está personalizando. Porque él no está hablando en general, él está hablando de forma muy personal acá. Está hablando de su Dios que le ha hablado a él y que le ha dado promesas a él. Si bien las promesas de las que está hablando acá fueron dadas al pueblo en general, él las toma como propias, suyas. Y lo que le está pidiendo a Dios es que se acuerde de eso. Esto, claro que no daría a entender de que Dios de alguna manera podría olvidar lo que dijo, pero más bien lo que está el salmista pidiéndole a Dios es que Dios lo tenga presente, que Dios lo tenga cerca suyo, a todo eso que él ha dicho que él iba a hacer en este momento en el que el salmista está angustiado. Y cuando estamos pensando en la angustia, este primer pensamiento es clave. El poder saber que Dios nunca olvida ninguna de las promesas que Él jamás ha hecho para con ninguno de sus hijos. Este pensamiento es lo que el salmista está trayendo a su corazón, a su mente, en este momento de dolor. Y él afirma al final de ese primer versículo, después de pedir esto: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este esperar del salmista no es un esperar de ilusiones o de deseos o expectativas, es el esperar de convicciones. Es el esperar de un terreno sólido en donde él está fundamentado. Tú me has hecho esperar en esas promesas y yo estoy confiado en estas promesas. La fe del Hijo de Dios no es una fe de expectativas o deseos, es una fe de certezas y convicciones. Esto es lo que dice Hebreos, ¿no? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y el salmista está pidiéndole a Dios que Dios traiga a su mente esas promesas hechas a él, ya que él ha hecho de estas promesas su seguridad, su firmeza, su certeza. Matthew Henry comenta de este versículo lo siguiente. Él dice: los que hacen de las promesas de Dios su porción pueden con humilde osadía hacer de ellas su garantía. De nuevo, los que hacen de las promesas de Dios su porción pueden con humildad y osadía hacer de ellas su garantía. Dios dio la promesa en la cual esperaba el salmista y la esperanza por la cual había abrazado la promesa. El salmista ahora ha hecho de las promesas de Dios una garantía, una seguridad en la cual él ha puesto la firmeza de su vida. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Cuál es el consuelo para el salmista? Son las promesas de Dios. Y acá lo que el salmista está mostrando es la eficacia que tiene la escritura para traer consuelo al que está en angustia. El mundo busca consuelo en muchos lugares. Yo arrancaba diciendo esto, ¿no? A donde vos busques consuelo en el momento de la dificultad va a determinar en gran manera la trayectoria que tu vida va a seguir. Entonces, el salmista está diciendo que la palabra es capaz de hacer esto. Para todos los que clamen al Señor, Señor, recuerda lo que prometiste, porque esto es mi seguridad. Ellos van a recibir del Señor el consuelo que viene de la palabra. Spurgeon
lo dice como solo él lo puede decir, con estas imágenes gráficas. Él dice, el mundano agarra su bolsa y dice, esto es mi consuelo. El despilfarrador señala su alegría y grita, esto es mi bienestar. El borracho alza la copa y canta, esto es mi solaz. Pero el hombre cuya esperanza viene de Dios, siente el poder vivificador de la palabra de Dios y testifica, este es mi consuelo. Mi consuelo es tu palabra. Ahí es donde yo voy. No lo voy a buscar en ningún otro lugar porque nada tiene el poder para consolar verdaderamente. Solamente puede distraer la atención, solo puede aliviar la carga, pero la palabra es eficaz para consolar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Y acá da un testimonio el salmista, porque tu dicho me ha vivificado. ¿En qué forma ha obrado la palabra? ¿A qué se refiere con este concepto del consuelo? Ahí lo dice con más claridad, ¿no? De forma más específica. Tu dicho me ha vivificado. Lo que ha hecho la palabra es, la palabra ha renovado, ha demostrado el poder para dar vida de nuevo al hombre que estaba en la agonía. Entonces, en la aflicción, reconoce que Dios recuerda y recibe en esto consolación. En segundo lugar, en la adversidad, recuerda la palabra de Dios y experimenta la indignación piadosa. En la adversidad, recuerda la palabra de Dios y experimenta la indignación piadosa. En esta próxima sección, sí, el salmista va a hablar de lo que él recuerda. Ya no lo que Dios recuerda, sino lo que él recuerda. Y mira cómo lo va a decir, empezando en el versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Fíjate, arranca hablando ahora especialmente de dónde está viniendo la angustia para él en esta situación. La angustia puede venir de muchos lugares a nuestra vida, pero con frecuencia va a venir de otros que van a traer ese dolor. Y acá introduce a estos, los soberbios que se burlan. Este término, los burladores, lo va a usar muchas veces el libro de los Salmos, arrancando desde el Salmo 1. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese escarnecedor es de quien está hablando el salmista acá en el Salmo 119. ¿Quién es el escarnecedor? El escarnecedor es uno más de los muchísimos que ha habido a través de la historia del mundo, que han hecho del pueblo de Dios su razón para burlarse. Toda la Biblia está llena de historias de gente piadosa que ama a Dios y otros que se burlan de Él. A través de toda la escritura lo vemos. Ni siquiera el Señor mismo escapó de este hecho, ¿no? Cuando durante su vida le buscaron sobrenombres. Él es un amante de los gentiles. Él es un amigo de pecadores y publicanos. ¿Qué eran esto? Eran burlas. Y al final, clavado en la cruz, los que pasaban meneaban la cabeza diciendo a otros, salvó y no se puede salvar a él mismo. Aún el ladrón al lado de él se estaba burlando del Señor. Toda la historia del pueblo de Dios ha estado marcada por burladores. Y estos burladores vos lo conocés, ¿no? Son los burladores que en el trabajo se burlan del cristiano, ¿no? Y toda clase de chistes hacen de él. Parece que todo encaja bien para burlarse del que ama a Dios o quiere obedecer la ley de Dios. Y es la fuente del menosprecio y el ataque. Así que el salmista está viviendo algo muy común, algo que muchos cristianos viven constantemente. Cuando él dice, los soberbios se burlaron mucho de mí. Pero un versículo más, Proverbios 21-24, habla de este burlador también, cuando dice, escarnecedor es el hombre, el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción.
La insolencia de la presunción de estos hombres es lo que le está llevando a tener esta actitud con estos hombres de fe. Ellos tienen una visión demasiado elevada de sí mismos y no están viendo la realidad. Pero en esta condición de estas burlas constantes, el salmista va a responder de esta forma asombrosa: mas no me he apartado de tu ley. Él no va a dejar la hoja de ruta que el Señor ha trazado para él. Él va a mantener el camino que Dios ha puesto delante suyo, sin importar todas las voces que haya a su alrededor, sin importar de quién vengan esas voces. Esto es algo asombroso, que Dios pueda poner esto en el corazón de un hombre. Y quiero que notes esto: cuando él dice, mas yo no me he apartado de tu ley, él no está encontrando en esto una razón para gloriarse, ¿no? Él no está diciendo, yo sí soy un hombre fiel y un hombre obediente. Porque ya vimos en el versículo 36 que él no se siente todopoderoso. Él espera en Dios para que Dios incline su corazón a donde tiene que estar inclinado. Entonces, si es que él no abandonó la ley de Dios en medio de las burlas de todos los demás, ¿por qué es? Es solamente porque la gracia de Dios mantuvo su corazón inclinado en la obediencia a la ley. El salmista lo entiende, pero él ve el fruto de la gracia de Dios en su vida en este hecho. Aunque hay tantos burlándose alrededor y atacándolo, él se mantiene en esa misma línea, en esa misma dirección, sin cambiar el horizonte, sin dejar su objetivo. Él no deja que nada le distraiga. Porque él sabe que todas las burlas de la gente a su alrededor no pueden cambiar la realidad. Y todas las burlas a su alrededor no pueden dañarlo a él. Dios es el que le está dirigiendo, su vida está segura. Entonces él está determinado en la dirección en la que avanza. Un autor, Plumer, dijo: al cristiano no le causa daño que los perros le ladren. O como lo dijo Spurgeon también en su comentario, él dice: las burlas de los inicuos no le causan daño al pueblo de Dios, tal como el ladrido de los perros no le causan daño a la luna. Los perros pueden ladrarle a la luna está ahí, quieta, en su lugar. Así es el hombre de Dios frente a todos sus burladores. Él está convencido en su corazón, él sabe en lo que ha creído. Él confía en el Señor y nada de lo que nadie diga le lleva a apartarse ni un centímetro del camino que el Señor trazó para él. Tristemente muchos no pueden decir esto mismo, ¿no? Nosotros lo vemos a nuestro alrededor. Personas que en un momento profesaron a Cristo, pero que frente a la presión del entorno terminan cediendo y entregándose a los caminos de este mundo y a la perdición de este mundo. Ahí la palabra no me he apartado de tu ley, la palabrita apartado tiene que ver con apostasía. No apostatado de la ley, no la he abandonado, como descarriándome y desviándome al mismo camino que los burladores. ¿Qué hay en ese camino bueno para mí? Nada. Mi corazón está seguro, no importa lo que haya alrededor. Entonces, en el versículo que sigue con este mismo concepto: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Ahora el salmista va a traer a su memoria la historia de redención del pueblo de Israel. Y la relación que podemos hacer con el pasaje anterior podría ser la siguiente. El salmista acaba de decir que hay muchos burladores, pero él no va a cambiar el curso. Y ahora lo que dice es: yo me acordé de todo lo que vos hiciste en el pasado. Y entonces tuve consuelo. ¿Qué es lo que el salmista se habrá acordado de las obras de Dios en el pasado? Bueno, uno podría pensar, se acuerda de la fidelidad de Dios. Sin duda, él se acordó de la fidelidad de Dios. Y pienso en algo más. El salmista se debe haber acordado también de cómo Dios trató a los burladores en el pasado. Y entonces el consuelo que el salmista viene de ver la justicia de Dios. Y viene de saber de que
Los únicos que fueron bendecidos son los que no cambiaron de curso, los que mantuvieron sus ojos puestos en la ley de Dios. Ellos, al final del día, fueron los bendecidos y todos los burladores destruidos. ¿Cuántas historias no hay en la Biblia de este hecho? Pensá en los enemigos de Sadrach, Mesach y Abednego, los enemigos de Daniel. Pensá en las historias que resaltan la oposición y la fidelidad. Y cuentan el final de esas historias. ¿Quiénes son los que fueron sostenidos y bendecidos, protegidos, guiados? Entonces, en esto está pensando el salmista. El salmista lo que está trayendo a su mente son estas verdades. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El Salmo 2:4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es bastante irónica la imagen, ¿no? Tenés la gente burlándose de Dios y de sus hijos. Y estos pasajes dicen, bueno, ahora Dios se va a burlar de ellos. Se va a burlar de ellos cuando los vea en el tormento del infierno. Dios se va a burlar de estos soberbios que en su presunción creyeron estar seguros y ahora están completamente destruidos. La burla no viene porque Dios se goza en su destrucción. La burla viene porque quedó expuesto lo ingenuo que eran ellos. Quedó expuesto lo necio que eran. Entonces Dios se burla. Dios escarnece al escarnecedor. El Salmo 37:13 dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Dios se ríe del que se ríe de él porque Dios ve a dónde lleva todo. Y entonces el salmista está mirando atrás la historia del pueblo de Dios. Y está viendo con cuánta frecuencia el pueblo de Dios fue menospreciado, fue maltratado. Y ve cómo Dios protegió a su pueblo, sostuvo a sus hijos, fue fiel en todo momento. ¿Y cuál es el resultado de eso? Siente el consuelo a su corazón. El consuelo del Hijo de Dios no es el consuelo superficial que puede dar un vaso de alcohol para el borracho, o un poco de comida para el glotón, o la diversión y el entretenimiento para el que ama las cosas de este mundo. Ese es el consuelo vano, superficial, que no resuelve nada. No es consistente, ¿no? Pero el consuelo que viene del Hijo de Dios es el consuelo de la realidad. Es el consuelo de las promesas de Dios y es el consuelo del Dios de las promesas. Es el consuelo de un hombre que está seguro y que entonces es revitalizado internamente por esa confianza en la persona de Dios. La palabrita acá que usa el salmista para consuelo sería el equivalente en el Nuevo Testamento a la palabra paracletos, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos. Es la palabra que se usa para hacer referencia al ministerio del Espíritu Santo o al ministerio que Cristo tiene también, se usa esta misma palabra en el creyente. Y es la palabra que nos recuerda esto de ponerse al lado para sostener y para afirmar. Y en el Antiguo Testamento este consuelo estaba ya explicado muy bien. Si bien no estaba el Espíritu Santo haciendo esa obra, Dios no dejó a su pueblo sin consuelo, porque Él le dio a su pueblo su palabra. Porque al final, la fuente de todo consuelo es Dios mismo. El salmista está diciendo que el instrumento para el consuelo es la palabra. Pero Dios es la fuente de todo consuelo. Así que cuando el Hijo de Dios busca consuelo, ¿a dónde lo busca? El salmista acá lo dice. Yo me acordé del obrar de Dios, los juicios de Dios en la historia de su pueblo. Y entonces me consolé. Y agrega algo más antes de cambiar de tema. Mientras está pensando en estos enemigos y burladores, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Horror se apoderó de mí. Esta palabra horror puede ser tomada en varias maneras, pero
Probablemente la mejor forma de tomarla es como el doctor Semek la está tomando, y es viendo el horror como una indignación ardiente o una furia apasionada. Cuando el autor del Salmo ve la naturaleza y las acciones de los inicuos, produce en su ser que se inflame de ira. Esta palabra de horror se está refiriendo a esta reacción. Él está viendo a las personas que por negligencia o rebeldía han dejado los caminos de Dios. Ahora los está viendo como hombres que son culpables delante de Dios. Y esto enciende su ira. Este hombre no está indignado o airado con los inicuos por el hecho de que ellos sean sus enemigos. Porque, claro, ellos están maltratándolo, se están burlando de él y lo están persiguiendo. Pero esto no es lo que le hace enojar. Lo que le hace enojar a este hombre es que estos hombres han dejado el camino de Dios y se han apartado, han seguido sus propios caminos, han abandonado la voluntad de Dios. Y el salmista no puede tolerar este rechazo a Dios, porque él ama a Dios, él ama la ley de Dios. Y cuando él ve el menosprecio o el rechazo de estos inicuos a Dios y su ley, esto le llena de ira. Es una ira piadosa, es una ira santa. Es la ira de la que habla Efesios capítulo 4. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hay una ira piadosa. Es la ira que Dios mismo siente contra el inicuo. Y es la ira que su pueblo siente. Cuando ven a estos apartarse de Dios. Spurgeon le da otra connotación a la palabra horror, que también podríamos entender en este mismo sentir, que el salmista no está enojado como un acto de revancha personal. Esta idea de horror es el salmista pensando en la tragedia, no solamente por el honor de Dios, sino por sus propias almas. Estas personas que están dejando el camino de Dios y se están burlando de Dios, están yendo en un camino de perdición. Y entonces el horror es el horror de pensar el destino al que ellos se dirigen. Es el horror que está relacionado con el amor. Entonces el pueblo de Dios que se enoja contra los que abandonan el camino de Dios, no se enojan en una forma personal con ellos, se enojan quebrantados por la condición de ellos, quebrantados por el destino a donde ellos se dirigen, pero enojados en sí porque ellos hayan tomado esta decisión. Cuando una persona se aparta de seguir el camino de Dios y se entrega a sus pecados, tiene que producir ira santa en el corazón. Vos no podés ser indiferente. No puede ser como ese matrimonio que se divorcia y dice, pero igual podemos seguir siendo amigos. Vos no podés pensar una persona que estaba caminando en el camino de Dios y ahora le da la espalda a Dios y se entrega a su pecado, yo voy a seguir indiferente, indolente, como si nada hubiese pasado, sin ninguna reacción. ¡No! Va a haber ira contra eso, una ira santa. ¿Cómo pueden ser tan insolentes contra Dios? Y va a haber una ira de amor. ¿Cómo puede ser que se entreguen a esa condición que le va a llevar a su destrucción total? Hay una reacción. Y esta es la reacción de la que está hablando el salmista. Horror. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Entonces, en la adversidad, recuerda la palabra de Dios y experimentas la indignación piadosa. El tercer punto. En la vida como peregrino, recuerda al Dios de la palabra y madura en la obediencia. En la vida como peregrino, recuerda al Dios de la palabra y madura en la obediencia. Fíjate el contraste ahora. Horror cuando veo que se aparta. Pero inmediatamente ahora va a decir, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero.
Spurgeon dijo, los santos ven el pecado con horror y ven armonía en la santidad. Los impíos se desentienden de la ley, los justos cantan sobre ella. ¿Qué es el contraste que hay? Los impíos menospreciando la ley, abandonándola, y los justos gozándose la ley. Miramos al impío y nos quebrantamos, nos duele, nos horrorizamos. Miramos la ley de Dios y cantamos, nos gozamos, hay alegría en nuestra alma. Y agrega esta expresión que muestra la extensión de este gozo cuando dice, en la casa donde fui extranjero. Aún en ese lugar de destierro, si es que pensamos que el autor es Daniel, o aún cualquier hijo de Dios que no está en su patria, que está viviendo como extranjero y peregrino, aún en la casa del destierro, en ese contexto, se ha vuelto la ley de Dios una canción de regocijo. El corazón del Hijo de Dios tiene una razón para cantar. Porque Dios sigue en el trono. Porque su palabra es segura. Sus promesas se van a cumplir. Su camino es el correcto y está guiándole a un futuro de bendición eterna. Entonces, aún en el destierro, aún en ese lugar, Él puede cantar y va a cantar. Cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa donde fui extranjero. 55. De nuevo el concepto de acordarse. Tercer concepto de acordarse. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Titulamos este punto en la vida como peregrino, recuerda al Dios de la palabra. Y esto es lo que está diciendo ahora el salmista. No me acordé de la palabra, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Este cuadro es tremendo, ¿no? Acá hay un hombre que está a la mitad de la noche y él prefiere estar meditando en el Señor que estar disfrutando del descanso. Tal vez podríamos pensar si es que él está siendo bombardeado por todos estos burladores. Tal vez su mente le está jugando esta mala pasada, esta presión, y está luchando en su corazón. Y entonces él está dirigiendo sus pensamientos. Su mente no está deambulando o no está sometida a esos pensamientos de angustia, sino que él dirige sus pensamientos a este objetivo. Él se va a acordar en la noche del nombre de Dios. ¿Qué significa acordarse del nombre de Dios? Él va a hacer un recorrido mental del carácter de Dios. Él va a pasar por los atributos de Dios. Él va a pensar en el obrar de Dios. Él va a pensar en el gran nombre de su Dios. Y entonces, estas reflexiones, ¿a dónde le van a llevar? Naturalmente, a guardar su ley. Estos pensamientos en cuanto al carácter de Dios, ahora le llevan a una respuesta frente a la palabra de Dios. Yo voy a responder a la palabra de acuerdo a lo que pienso del Dios de la palabra. Entonces este hombre lleva su mente a pensar la verdad en cuanto a Dios. Y entonces sujeta su voluntad a las palabras de este Dios. Él va a guardar la ley de Dios. Alguien dijo, si no recordamos el nombre de Jehová, no es probable que recordemos sus mandamientos. Si no pensamos en Él en secreto, no lo obedeceremos en público. El salmista dice, por la noche, mi mente está llena de pensamientos que tienen a Dios como centro. Y termina, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. De nuevo, el salmista entiende de que si él está obedeciendo a Dios, es por la misericordia de Dios, es por el obrar de Dios en su vida.
Es la mano de Dios, es la bendición de Dios sobre él. ¿Qué bendición más grande puede haber en el mundo que el que Dios nos conceda que veamos su palabra de esta manera y que respondamos a su palabra de esta manera? No hay bendición más grande, porque esta vida sujeta a la palabra, dirigida por la palabra, va a ordenar todos los aspectos de nuestra vida y va a traer el fruto y la bendición final. Oramos. Padre, gracias por este salmo. Gracias, Señor, por cómo tú usas las verdades de este salmo para traer convicción y claridad a nuestro corazón de cómo debemos actuar en medio de la angustia. Señor, dirígenos al lugar correcto. Llévanos a tu palabra, llévanos a tu persona, para que podamos ser consolados con el consuelo que solo tú puedes dar. Afírmanos, edifícanos, para que podamos ser útiles para tu obra. Y te pido que tú te glorifiques en nuestras vidas y que muestres, Señor, tu poder en nuestra debilidad. Y cuando hayamos transitado el camino de la angustia, que podamos reconocer que la bendición más grande que tuvimos fue que tú nos hayas concedido mantenernos fieles a tu palabra. Obra, Señor, para que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. En nombre de Cristo Jesús. Amén.